estamos otra vez en el taller. Vamos a hacer hoy una restauración y un reciclado. Vamos a limpiar una pieza y vamos a ir hablando un poquito del estilo de la obra, ¿no? A qué estilo se refiere, qué artistas están involucrados, y mostrarle un poquito este hallazgo, ¿sí?, que tuve en la iglesia, en la parroquia de Fátima, acá en Guernica. Es un retablo abovedado, ¿sí?, con una escultura muy importante y muy llamativa visualmente en cuanto a su composición, como el trabajo ¿no?, de las telas y bueno, la perfección en el modelado de los detalles. Es San Antonio de Padua y está enmarcado dentro de lo que es el estilo barroco. Es un retablo bastante antiguo, por lo que estuve desarmándolo, y bueno, con respecto al detalle de la antigüedad de las partes, ¿no? La madera es una madera bastante gruesa y noble, podría ser un cedro, bastante, no es una madera de mucha calidad, pero bueno, con el tiempo se nota que la madera es muy buena, ¿sí? Al lijarla se empieza como a desprender un poco sus partículas. Esto nos da también la señal del paso del tiempo. Es una caja que está cerrada con un vidrio hermético, ¿no? Yo ahora lo que hice fue desmontar el vidrio para poder empezar la limpieza. Y lo que le quería contar un poquito es cuál es el estilo de la obra y por qué es tan interesante, ¿no? No está firmada, no está tampoco fechada, pero bueno, nos habla de cierta antigüedad, ya les digo, por el deterioro de sus materiales. Si vemos acá las rajaduras, ¿sí?, que tiene la pieza, incluso la pieza de cerámica, es una porcelana horneada, bastante fina, de calidad. ¿Vieron como las muñecas antiguas que venían con la carita de porcelana? Bueno, en ese estilo. Las telas, los paños, están trabajados en paño, embebido en algún material que los hizo bastante rígidos. No me animo a decir que sea alguna cola, pero algún adhesivo blanco rígido, porque me parece que es un poco más complejo. Lo mismo que el paño de la ropa del monje, que si uno lo golpea un poquito queda como acartonado, pero bueno, los pliegues, la calidad de los pliegues es la verdad que maravillosa, la terminación. Tiene un rosario bastante antiguo también, que eso también nos habla un poco, ¿no?, del tiempo. Y bueno, la obra en sí es una escultura que está tomada de un cuadro. Yo estuve mirando un poquito de dónde salió la imagen, porque me miré todas las cajas abovedadas y los retablos que hay en España, porque es un santo de Sevilla, tiene su iglesia allá. Y estuve mirando los diferentes cajas retablos que hay, y en ninguno de los que vi encontré la disposición de esta composición. La disposición del monje. Sabemos que es San Antonio de Padua porque bueno, por la presencia del niño Jesús, que viene a sus manos y que ingresa por la ventana, que es una de las historias que él escribe, que deja escritas en sus apariciones, donde él cuenta que cuando él se alejaba a rezar y hacer el hábito de la oración, en uno de esos tantos momentos se le aparece el niño Jesús por la ventana y él lo recibe, ¿no? Él ahí lo que dice alude a que bueno, recibe el Espíritu Santo. Por eso a él se lo relaciona mucho con este tema de las embarazadas o de las mujeres que buscan pareja, como que él es el patrono de eso. Esta imagen aparece en pinturas, en realidad. Yo en retablos y en escultura no la pude encontrar, quizás hay, pero bueno, mi búsqueda fue de unos meses, por eso empecé bastante tarde la restauración, porque primero quería saber de qué se trataba. Y bueno, la conclusión que saqué fue el estilo es barroco, y la referencia de la obra la tenemos en una obra de Murillo, que fue uno de los pintores españoles muy importante, que trabaja el tema del barroco en la pintura, y de ahí es tomada esta imagen.
Entonces lo que vamos a hacer es empezar a limpiar un poco todo el retablo. Vamos a hacer una limpieza suave, muy delicada, para que los materiales no se ablanden por las dudas y no dejar embebida la pieza en mucho líquido. Sí, vamos a utilizar materiales neutros, vamos a utilizar un jabón neutro bastante delicado, con un pincelito de pelo fino y un poquito de agua tibia, ¿sí? Como para ir limpiando toda la pieza de a poco y sacando todos los restos de tierra, ¿no?, que pueda tener la pieza. Ese sería como el primer paso. Entonces lo que hacemos es empezar a pasar, ¿sí?, este jabón neutro por toda la pieza, y después vamos a dejar secar, porque vamos a definir después si merece una manito de pintura acercándonos al color original, ¿sí?, o restaurar alguna parte de material. Las rajaduras, estas grietas, hay que volverlas a reparar. El fondo es la bóveda, en realidad está hecha con, se nota, con yeso, ¿sí? El yeso es un material que con el tiempo se raja, se quiebra, y bueno, esto es lo que pasó en este caso. Vamos a repararlo quizás con un poquito de gesso, que es un producto artístico muy contemporáneo, que por ahí dura un poco más en el tiempo, ¿no? Y también nos va a facilitar la reconstrucción de la pieza. Y además la característica de este material, el gesso, se compran artísticas, es que, bueno, es un producto bastante noble porque es flexible, deja un acabado muy parecido al yeso, pero es más de calidad artística, ¿no? Y da más flexibilidad para el movimiento. Si la obra con el tiempo genera fricciones y se mueve como suele pasar, o se comprime, ¿no?, por el tema del secado y de los restos de líquido, dura un poco más, le da más flexibilidad. Entonces me parece que es el producto más noble para usar en estas rajaduras, en estas quebraduras del tiempo, ¿no? Entonces les contaba, el estilo es barroco. Entonces ahí tenemos que irnos un poquito a la historia del arte y pensar en este tiempo, ¿sí? El barroco es un estilo bastante cargado de dramatismo dentro de la pintura. Tenemos que pensar también que dentro de la historia del arte, el barroco no solamente es la pintura, sino que también trasciende, o sea, sus características fluyen entre la arquitectura, la escultura, ¿no?, la música, la literatura. O sea, es como que atraviesa el movimiento en todas las disciplinas. El dramatismo se ve en esta imagen, el ingreso de la luz también. Fíjense en que del lado donde el niño aparece como que está más iluminado. Esa es una característica bastante noble, digamos, dentro de lo que es el dramatismo, lo que le da dramatismo a la obra. El barroco es un término portugués que significa perla de forma irregular. Se define por la grandeza o la opulencia del arte o la arquitectura. Esto surge en Roma, ¿sí?, en 1600 y 1750, entre esos años. La característica entonces dentro de lo que es el arte y la arquitectura, bueno, tienden a ser obras muy extravagantes, con movimiento, con expresión, emoción, y el uso dramático, en este caso de la luz, de un contraste muy marcado entre la luz y la sombra. Las obras de Goya también tienen estas características, y en este caso, bueno, hablamos de la obra de Murillo, ¿no?, que es la que yo encontré la referencia directa con este retablo. Bueno, con respecto a la pintura, ¿sí?, que yo encontré relación directa con este retablo, tenemos que hablar de la pintura de Murillo, ¿sí?, del año 1656.
Bartolomé Esteban Murillo pinta un óleo sobre lienzo, ¿sí?, al estilo barroco, generando este contraste en la pintura de luz y sombra, ¿sí? Esta obra está en la Catedral de Santa María en Sevilla, en España. Vamos a limpiar los restos un poquito por acá. Vamos a pasar un paño bien suavecito. La obra que les digo que está en España, la pintura de la que es tomada la idea para hacer este retablo, miren la tierrita que va saliendo. Voy a agarrar otro paño. Fue encargada, ¿sí?, para un cabildo en 1656. Murillo pinta esta obra y yo deduzco que la idea de la persona que armó esta escultura tomó la idea de esa pintura, ¿no?, de la pintura de Murillo. Una vez que limpiamos toda la superficie, vamos a dejar secar bien. No recomiendo usar un secador, podríamos como agilizar el secado, porque bueno, es una pieza que está como quebrándose todavía y no hay que... Miren cómo va saliendo la tierra. La pintura de Murillo fue un cuadro para decorar el altar de la capilla de San Antonio, que fue usada en esos años, en los años 1650, 1656, solamente para bautizos, ¿no?, aludiendo a la presencia de Jesús ante el santo, en este caso San Antonio, que fue un monje franciscano. Su imagen representa entonces el acercamiento al niño Jesús. Por eso en esta catedral le piden a Murillo que pinte una obra para su iglesia, y bueno, y él arma la composición, ¿sí?, contando un poco la historia que dejó escrita San Antonio, en la cual alude a la presencia de Jesús cuando él estaba orando. Y en las grietas lo que vamos a hacer es preparar con un producto. Esto es una especie de acerrín muy finito, ¿sí?, que lo junté cuando nosotros trabajamos el fibro fácil. Entonces como que es un acerrín bastante bien finito. Lo vamos a mezclar con un adhesivo, puede ser cola de carpintero o adhesivo blanco de carpintero, o multipropósito también, que está bueno para usar porque adhiere bastante. Lo que hacemos es una pequeña pastita acá en el medio, en un recipiente de plástico, y agregamos el multipropósito en pocas cantidades. Esto después va a quedar abajo cuando agreguemos todo lo que es el gesso, ¿no? Así que lo que me interesa es, con esta pastita, completar y rellenar estas grietas, ¿no? Vamos a ir completando. Acá hay que tener mucha paciencia, mucho cuidado. Con la espátula vamos completando esos espacios. Ven cómo va cerrando la grietita, se cierra bastante bien. Lo vamos a dejar secar y vamos a ir viendo si realmente la grieta se va como cerrando, sellando, o si necesitamos volver a agregar el producto. Puede pasar que el adhesivo, cuando seca, no pierde los líquidos. Se relaje el producto y se pueda volver a quebrar. Entonces vamos a volver a insistir en poner la misma pasta
hasta que la grieta quede sellada y no se vuelva a quebrar o a abrir. Esto es solamente relleno porque después va el gesso arriba que va a cubrir todo en una capita que va a sellar toda la superficie. Voy preparando de a pocas cantidades porque el multipropósito lo que tiene es que después no lo podemos guardar a la preparación, a la mezclita, así que solamente vamos agregándolo y vamos a esperar que se seque para ver si continuamos agregando el producto o no. Dejamos actuar y bueno, vamos a ver cuando se seca, si completó y rellenó los espacios o si necesitamos volver a completarlos. Bueno, esto lo dejamos secar y vamos a ir reparando estas grietas para que realmente se sellen y no vuelvan a surgir. Así que bueno, lo dejamos secar. Vamos a usar un pincel recto o una espátula para completar este espacio, ¿sí? La primera mano la vamos a dar con un pincel, vamos a tomar el gesso y vamos a ir completando estas zonas, porque recuerden que tenemos que dejar secar. Esto hay que dejarlo secar para que después nos permita lijar y que la unión desaparezca y quede una superficie bastante íntegra, ¿sí? Entonces vamos a ir aplicándole el producto a toda la grieta y lo vamos a dejar secar, porque cuando se seca el producto va a bajar un poquito, porque recuerden que los productos que tienen líquidos en su composición, cuando seca se contraen un poco, ¿no? Y puede como hundirse el material siguiendo la forma de la grieta. Entonces lo que vamos a hacer es dejar esta manito de gesso que le aplicamos, que le puse una cantidad bastante generosa, lo vamos a dejar secar y después, cuando baja un poquito el material, vamos a volver a aplicarle una segunda mano y así las veces que lo necesite. En la grieta anterior que les mostré yo agregué
de 3 a 4 capas de gesso, ¿no? Suavizamos un poco y dejamos el material que complete el espacio, que lo rellene. Y ahí vamos a esperar que se seque a ver qué pasa. Bueno, llegó el momento de usar lijas como para prolijar un poco esta base de gesso que aplicamos, y vamos a usar varias lijas, ¿no? Unas lijas al principio quizás un poquito más gruesas, en este caso tenemos una lija 60, ¿sí? Lija al agua 60 o 90, y después tenemos la lija que es un poquito más finita, más suave, que es una lija número 100. Con estas dos vamos a darle las terminaciones a la parte del gesso donde está seco y vamos a suavizar un poco. Entonces, en esta zona que ya está sequito todo, ¿sí? Que yo le había dado varias capitas de gesso, primero vamos a aplicarle, vamos a pasarle una lija tratando de seguir la línea de la madera, ¿sí? Yo no voy a profundizar en la grieta, no, porque yo quiero que desaparezca. Entonces lo que hago es tratar de integrar el lijado suave, de un lado hacia el otro, ¿sí? Tratando de dar continuidad al lijado para que no se vuelva a hundir la grieta, ¿está bien? Entonces primero lo trabajamos con un pincelito, vamos a sacar un poco el resto, ¿no? Ahí vamos a ir suavizando para que quede bastante listo. Una vez que yo limpié con la lijita más gruesa, vamos a ir con la lija más finita y hacemos el mismo tratamiento, ¿no? La idea es que esto quede lo más suave posible y lo más integrado con el fondo, ¿ven? Yo ya no siento el hueco que tenía la grieta, sino que ya es algo plano, ¿ven? Entonces ahí después cuando lo pinte, voy sacando los restos. Y ahí va quedando. Así voy a repetir con todas las grietas, ¿sí? Que estuvimos reparando. También vamos a empezar a lijar los bordes de la caja. Una vez que terminamos todo de lijar adentro, los bordes de la caja, ¿sí? Vamos a lijarlo también. Podría haber utilizado una lijadora, quizás no eléctrica, pero bueno, como son detalles pequeños y la madera no sabemos cómo va a reaccionar a algo tan brusco, quizás, ¿no? Como es una lijadora. Entonces usamos una lija de mano con las manos y vamos bien. Así vamos a lijar todos los laterales, ¿sí? Una vez que está todo lijado, vamos a quitar los restos de tierra, ¿no? de polvillo, restamos, y ahora vamos a curar la madera. Ahora les explico cómo curamos esta madera, que es bastante antigua. Primero sacamos todo el resto de polvillo. Bueno, ya estuvimos reparando un poquito adentro de la pieza, ¿sí? Recuerden que este trabajo va a tener dos partes.
La primera parte es la reparación, ¿no? Y la restauración de alguna de las partes de esta pintura, de este objeto escultórico. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poquito en la madera del exterior, y en una segunda parte que vamos a grabar después va a ser cuando esto esté todo seco y la pintura, ¿no? Vamos a resaltar el estilo y vamos a mantenerlo, ¿sí? Vamos a hacer el mismo estilo que tiene la obra. Ahora vamos a lijar un poquito la parte externa, ¿sí? Como para curar un poco la madera, y vamos a lijar con una lijita bastante gruesa, en este caso una lija número 60, ¿sí? De manera circular. Y miren cómo se nota, ¿no? Que la madera es bastante añeja, porque el polvillo que larga es bastante importante, ¿sí? La madera está pintada en un color tierra, pero nosotros primero vamos a limpiar ese color, esa pintura vieja que tiene, y vamos a destacar un poco la madera, a ver cómo está. Lo que va a hacer el lijado es mostrarnos las imperfecciones de la madera, ¿sí? Y vamos a ver qué hacemos con esas imperfecciones, porque fíjense en que acá tiene unos agujeritos, ¿sí? Como si fuera que está comida o carcomida por algunos bichitos, por los años, ¿no? Y vamos a ver si eso nos conviene rellenar, y vamos a saber cómo lo podemos curar, ¿sí? Para curar la madera, los restauradores utilizan jeringas y le inyectan a la perforación queroseno o algún solvente fuerte para que pueda matar cualquier tipo de larva que tenga dentro, o cualquier polilla, o bueno, algunos insectos que comen la madera, o larvas. Nosotros esta madera ya no creo que tenga eso, pero sí se ven las imperfecciones. Lo que vamos a hacer es primero limpiar toda la pieza con el pincel, sacando los restos de polvillo, y le vamos a aplicar un producto que es una goma laca, ¿sí? Una goma laca, en este caso es clarificada, y vamos a tratar de que ingrese un poquito el producto, ¿sí? en esta madera, y de paso va a impermeabilizar, va a sellar, va a limpiar, y también va a sacar todos los larvas, bichitos, insectos, va a curar la madera. Así que con este simple paso estamos como adelantándonos un montón a lo que queremos hacer. Vamos a dejar secar bien, y después vamos a rellenar estas perforaciones con una pasta de acerrín fino y adhesivo blanco de carpintero. Así vamos completando los espacios, y una vez que esté seco volvemos a pintar. La goma laca la podemos conseguir así diluida o en escamas. Si la consiguen en escamas, la ponen en una botellita de vidrio, ¿sí? Con alcohol 24 horas para que se pueda diluir. Entonces nos va a quedar así como viene en las artísticas, diluida. Así que bueno, los espero en la próxima, que seguro ya vamos a estar pintando, y vamos a empezar a jugar un poquito con la paleta de colores para generar los colores piel y bueno, y todos los colores tierras que tiene este trabajo. Los espero.